Revolución: un cambio profundo, muchas veces violento, en las estructuras políticas y sociales de una comunidad. Una definición que inevitablemente nos lleva a pensar en Argentina. ¿Existe un país más revolucionario y a la vez más revolucionado que el nuestro? Sin lugar a dudas, un aspecto que revoluciona nuestra historia es la inestabilidad económica. El dólar, la deuda externa, la desigualdad social provocada, el enriquecimiento a costa de la desigualdad, las bicicletas financieras, los acuerdos por debajo del escritorio, las alianzas internacionales y la crisis son preocupaciones que habitan en la cabeza y el bolsillo de los argentinos hace por lo menos 100 años. Sin embargo, en la década de 1970, el país conoció un modelo económico que cambió por completo el rumbo de nuestra historia: el neoliberalismo. La apertura comercial, la especulación financiera y la reducción del Estado pasaron al centro de la escena. No es casualidad que este modelo se haya iniciado con la dictadura militar que llevó a cabo un plan sistemático de desaparición y exterminio de personas en el marco de un deliberado terrorismo de Estado. En este contexto, el nuevo plan económico que instaló la dictadura tuvo al mando a un personaje bastante particular: el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. En su libro más reciente, el historiador Julián Sicari lo define como el jefe civil de la dictadura, mencionando que incluso tuvo un rol político superior al de la junta militar. Para conocer más sobre este personaje y las medidas económicas de la última dictadura, hablamos con el autor. Julián Sicari es licenciado en Historia, Economía y Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Además, es doctor en Ciencias Sociales, magíster y especialista en Historia de la Economía y Políticas Económicas. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos acá en una nueva entrevista, en un nuevo capítulo de Revolución Podcast, en este caso con Julián Sicari, autor de un libro muy influyente en este último tiempo, un libro sobre Martínez de Hoz, que desde el primer momento que me anoticié del hecho y por supuesto con la posterior repercusión que tuvo ante una mención que vamos a mencionar seguramente a lo largo de la entrevista, ha tomado importancia sobre todo con respecto a la coyuntura actual. Así que vamos a hablar de ese libro hoy y de la investigación de Julián. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés acá. Para comenzar a trabajar sobre estos temas, comentame cuáles fueron tus estudios en el último tiempo, más allá del libro. ¿A qué te venís dedicando a estudiar específicamente en los últimos años? Bueno, yo tengo, se podría decir, dos, tres, hasta cuatro, si querés, grandes líneas de investigación. Una, tal vez la más importante, la de más largo plazo, tiene que ver con la inestabilidad crónica argentina, tiene que ver con las crisis, los planes de estabilización, eh, las interrupciones institucionales, la conflictividad social, la cuestión del patrón bimonetario, bueno, una serie de elementos que hacen que seguramente por ahí más adelante lo pueda mencionar con más detalle. Esa es una. Otra tiene que ver con que yo me dedico también a la filosofía, especialmente estoy en una investigación desde bastantes años ya sobre la filosofía política de Aristóteles en contraposición a la de Hobbes. Ese es un tema que también trabajo muchísimo. Eh, por otro lado, bueno, me he dedicado a la cuestión de los estudios sobre el capitalismo de plataformas. Saqué hace un par de años un libro sobre la empresa Mercado Libre, dirigí una investigación, y ahora con Martín Burgos estamos dirigiendo otra, que calculo que este año saldrá el otro libro, sobre bueno, cómo afecta el capitalismo de plataformas a la región, a Argentina particularmente, como los cambios que estuvo produciendo. Bueno, y tal vez por ahí la que más se intensificó, que tiene que ver con un poco con la primera línea, últimamente tiene que ver con, bueno, que también lo vengo trabajando hace muchos años, la cuestión de Martínez de Hoz, ¿no? Que entiendo que es la figura clave de la dictadura militar y que, bueno, mientras más la investigaba, no solo más me llamaba la atención todo el poder y la influencia que tenía, no solo como uno lo podría pensar como jefe económico, tal vez, de la dictadura, sino efectivamente como el jefe político del gobierno militar, incluso, o sea, manejando la política, la economía, las relaciones internacionales y los planes centrales del gobierno militar. Entonces, es fundamental entender como también uno de los grandes ideólogos del proceso de
que llevó adelante la dictadura. Muy bien, y justamente creo que fue una de las cuestiones que más me llamó la atención del libro particularmente, pensar que cuando uno imagina los libros de historia que conocemos, los más difundidos, pensamos en terrorismo de Estado, desaparición de personas, ¿no? Y sí es verdad que hay una línea histórica que trabaja respecto a la economía y la relación que ha tenido el terrorismo de Estado con la economía de la dictadura, pero específicamente centrarse en la figura de Martínez de Oz creo que es bastante llamativo, y estuve viendo ahí un poco de las fuentes que consultas en el libro y me parece sumamente interesante. Para comenzar, bueno, aclarar un poco para quien no lo haya leído, quien no lo conozca, que el libro se llama Martínez de Oz, el jefe civil de la dictadura, ¿no? Y por eso te pregunto un poco, ¿por qué específicamente Martínez de Oz? ¿Por qué quizás no centrarnos en la economía de la dictadura en general, sino específicamente en su figura? Bueno, por empezar, yo creo que Martínez de Oz a mí es una figura que siempre me atrajo mucho, me parecía fascinante. Creo, tal vez me equivoqué, pero mi sensación es que me parece que cualquier persona que se dedica a las ciencias sociales en Argentina también le parece fascinante, o sea, por lo menos a la Argentina contemporánea, ¿no? Ya sea historiadores, sociólogos, politólogos, economistas, gente de la antropología, de los estudios culturales, es realmente fascinante, sumamente enigmática y misteriosa y atrayente. Y me llamaba la atención porque nunca, a pesar de lo interesante y que muchos podrían tener como hipótesis que había un gran tesoro si se abordaba su figura, ¿por qué no se la trabajaba? Bueno, la cuestión es que es muy difícil hacerlo. La verdad que es muy difícil por varios motivos. Primero porque es muy difícil explicar la política económica de la dictadura sin adosarle una serie de hipótesis que son casi insostenibles de mantener a la hora de explicar por qué se hizo determinadas cuestiones, ¿no? O uno le tendría que asignar o un grado de maldad muy grande o un grado de maquiavelismo gigante, o tendría que asignarle una serie de torpezas o de contradicciones o volantazos que ocurren en el medio de la gestión, como dicen una cosa, hacen exactamente lo contrario, o los resultados tan catastróficos. Bueno, es muy difícil de explicar. Aparte, es sumamente contradictoria la gestión, ¿no? Porque por un momento hacen una cosa, en otro hacen lo contrario, en un terreno avanzan en una dirección, pero en otro terreno van a un lado que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, es muy compleja. A su vez, los distintos cambios que se van generando también van influyendo unos sobre otros y van complejizando aún cada vez más el desenvolvimiento de cualquier plano, supongamos simplemente económico, ¿no? Si yo quisiera explicar la cuestión industrial, no puedo explicar la industria sin dar cuenta, por ejemplo, de qué pasó con la reforma financiera o qué pasó con la política antiinflacionaria, la política cambiaria, con la apertura económica, ¿no? Entonces, cada situación que yo quiero abordar necesito inferir o trabajar algo de los otros terrenos económicos. Lo que pasa es que esos terrenos económicos están mutuamente imbrincados y son así de contradictorios como lo planteo. Entonces es muy difícil hacer un abordaje directo sin hacerlo excesivamente, debería ser muy grande, bueno, de hecho mi libro es bastante extenso, pero uno tiene que aducir una serie de hipótesis que, insisto, son difíciles de sostener. Yo cuando empecé con el libro, por esta fascinación de Martínez de Oz, ya como resignado que nunca iba a poder hacer mucho, me empezó a venir la idea de decir, bueno, por lo menos trabajar, porque Martínez de Oz, a falta de uno, tiene 3 libros de memorias, ¿no? Entonces, decir, bueno, a ver qué dice él y trabajar. Yo pensaba un pequeño paper donde él explicara un poco qué es lo que quiso hacer. El tema que esa estrategia inicial fue creciendo, ¿no? Porque fui consiguiendo reportajes y ya apenas empezaba un poco la investigación, yo tenía como 100 páginas solo de citas de Martínez de Oz explicando algunas cuestiones. Claro. Cuando fui sumando otros miembros del equipo económico, reportajes olvidados, algunos discursos, bueno, fue creciendo muchísimo y terminé más o menos como
400 y pico de páginas, solo de citas, sin que yo escribiera nada, sin que escribiera gráfico, solo de citas que las había ordenado. Decía, bueno, acá trabaja la cuestión salarial, acá la financiera, acá el endeudamiento, las empresas públicas del Estado, la reforma financiera, y así sucesivamente. Entonces ya me encontraba con un volumen demasiado grande, y yo decía, bueno, lo que yo quería hacer ya es imposible, escribir un pequeño paper, ¿no? Era inmanejable, porque aparte él da un argumento, en realidad está omitiendo un montón de información que complejiza mucho más realmente lo que está realizando. Y después se me empezó a ocurrir, fui consiguiendo también algunos reportajes, adelanto algo por ahí para ordenarme un poquito más, que el libro, adelanto lo que pasó, el libro es una suerte de nueva historia sobre la dictadura militar, pero tiene la particularidad que está construida esencialmente sobre el relato de los protagonistas, ¿no? Sobre el relato de Videla, Viola, Martínez de Hoz, el equipo económico, Villarreal, que era el secretario general de la presidencia, que era uno de los grandes estrategas, que van relatando ellos mismos todo, ¿no? De cómo se gestó el golpe de Estado, qué quisieron hacer, cuál era el diagnóstico inicial, las medidas, por qué las toman, por qué los cambios, ¿no? Entonces, los conflictos internos, cómo van leyendo coyuntura a coyuntura, y van explicando ellos, en muchos aspectos llama la atención como la honestidad, a veces la perversidad con la que explican ciertas cosas, las cosas que dicen, que son muy terribles, incluso cómo explican el genocidio, el terrorismo de Estado, cómo lo diagramaron, cuáles fueron las influencias, cómo se les ocurrió, por así llamarlo, ¿no? Cómo se fueron elaborando esas ideas. Y bueno, y acá Martínez de Hoz explica, ¿no? Muy claramente, que esto es lo fundamental, que cuando uno entiende la dictadura, uno tiene que entenderlo, primero, como cualquier proceso histórico, siempre hay que escuchar a los grupos, actores que conforman esos procesos históricos, ¿no? Las fuentes históricas. Lo que pasa es que en Argentina, que está muy bien, la mirada sobre la dictadura, los últimos, o desde que cae, pero sobre todo los últimos 20, 30, 40 años, ha tenido una mirada muy hegemónica desde el lado de las víctimas, ¿no? Entonces han hablado sindicalistas reprimidos, exiliados, familiares de desaparecidos, sobrevivientes a los campos de concentración, artistas que marchaban al exilio, bueno, una serie, los soldados de Malvinas, quienes combatieron allí. Bueno, hay un vendaval, ¿no? Muy grande, un torrente muy grande de personas dañadas, bueno, todo el país ha sido muy dañado, que cuentan sus experiencias, aparte muchas tan terribles y extremas que nos han dejado marcas sin duda muy difíciles de elaborar. El tema es que, bueno, insisto, como en todo proceso histórico, hay que escuchar a todas las voces, los protagonistas, pero esencialmente a los protagonistas que condujeron ese proceso y llevaron adelante las riendas del Estado, que esto, bueno, no se había hecho hasta ahora, prácticamente se le hizo muy poco con respecto a la dictadura. Yo entiendo que obviamente hay una cuestión ética en darle la palabra a Videla, o que son criminales, genocidas, ¿no? Como darle cierta legitimidad y peso a su palabra. Pero bueno, traté de llevar adelante el desafío, teniendo en cuenta todo esto y una serie de recaudos muy grandes en términos metodológicos, no tomar así porque sí la palabra y tomarla como una verdad indiscutible, ¿no? Sino que tratar de problematizarla, cruzarlo con qué pasó en ese momento, en ese contexto, con la voz de otros protagonistas, cuestionarla, tratar de construir cada momento. Pero lo esencial es entender esto, que la dictadura fijó como objetivo central de su programa llevar adelante, como lo dice el propio nombre que le puso su gobierno, llevar adelante un proceso de reorganización nacional. Entonces acá es la clave, entender que ellos vienen decididamente a generar un quiebre histórico en el funcionamiento de la sociedad argentina. Entonces, para llevar adelante este quiebre, ellos apostaron por dos estrategias centrales. Una es la más conocida, la más triste, nefasta, la que mayores horrores nos ha dejado, que tiene que ver, bueno, con el genocidio, el terrorismo de Estado, la represión clandestina, que seguramente es la más estudiada, y que, bueno, obviamente a nivel humano es lo que más se destaca. Lo que yo trato de señalar en el libro, que igual de importante a la estrategia represiva, es la estrategia del quiebre económico y la transformación de la estructura económica argentina que intentó llevar adelante la dictadura. Y que
lejos de que a veces se ha discutido si fue más importante, el terrorismo de Estado se hizo para imponer un modelo económico, ¿no? Que sea un debate que era más importante la economía o la represión. Yo lo que trato de decir que son dos estrategias subordinadas al mismo objetivo de la reorganización nacional, ¿no? De la reorganización de las relaciones sociales y políticas del país, que esto era lo vital. Entonces usaron tanto la represión como la economía, y que, bueno, Martínez de Oz, que esto es también lo interesante, que para llevar adelante la estrategia represiva, la llevaron adelante las 3 Fuerzas Armadas, más las fuerzas de seguridad, ¿no? Como Gendarmería, la Policía Federal, las distintas policías provinciales, ¿no? Un conglomerado muy grande de actores que fueron interviniendo según cómo aparece, subdividió el país en zonas, áreas, pero la estrategia económica la llevó adelante una sola persona. Entonces acá ya hay un desnivel. A su vez, la estrategia represiva, a pesar de lo terrible, sanguinaria y violenta que fue, tenemos que tener en cuenta que en realidad lo que podríamos llamar la represión dura, la más terrible, duró en realidad 2 años, incluso un poquito menos, ¿no? Duró más o menos hasta mediados del 78. Sin embargo, una vez agotado el programa represivo, la dictadura se quedaba un poco ya sin mucha propuesta de qué llevar adelante, y lo que decidió fue radicalizar y sostener hasta las últimas consecuencias el programa de Martínez de Oz. Entonces acá también hay otra clave fundamental para entender la importancia de Martínez de Oz. Pero hay algo más, de que Martínez de Oz no solo, insisto, fue el que manejaba una de las 2 grandes estrategias de la dictadura, el que termina siendo el programa central de la dictadura, sino que las relaciones políticas, institucionales, internacionales, al interior del funcionamiento del gabinete y de los resortes de poder quedaban en sus manos. Que esto es algo en general que ha quedado totalmente invisibilizado y olvidado, que me llama mucho la atención, ¿no? Como siendo tan importante, porque Martínez de Oz, por ejemplo, todos los gobernadores durante la dictadura, por lo menos durante la presidencia de Videla, eran de origen militar. Bueno, un gobernador que no se subordinaba a Martínez de Oz, afuera, lo sacaban. Ministro que no se subordinaba a Martínez de Oz, afuera, lo sacaban, ¿no? De hecho, se supone que durante la dictadura la junta militar era el órgano soberano más importante, ¿no? Que controlaba el poder, que de hecho en teoría podía sacar al presidente, dictar el pulso central del gobierno. 2 de los 3 miembros lo querían sacar, Viola y Macera, ¿no? Y Grafiña y Lambruschini, ¿no? Lo querían sacar. No pudieron. O muchos grupos militares de mucha influencia intelectual, moral al interior de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, los ingenieros intelectuales de fabricaciones militares, los militares desarrollistas, los industrialistas, los nacionalistas, bueno, los católicos, todo este grupo lo odiaban, como lo dicen ellos mismos, era el anticristo para ellos y no lo pudieron sacar. Y también lo interesante es cómo no solo acumulaba poder, de hecho los protagonistas narran y dicen Videla directamente se subordinaba a lo que decía Martínez de Oz, todo lo que decía Martínez de Oz era una ley para el gobierno, ¿no? Se aplicaba, cómo él manejaba las relaciones internacionales, que por ejemplo, él decidió que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no adherir al embargo contra la Unión Soviética, el embargo serialero, no mandar la delegación argentina a los Juegos Olímpicos de 1980, fue uno de los que más presionó para no ir a la guerra con Chile. A su vez pensemos que frente al cerco que empieza a sufrir la dictadura por las sanciones internacionales, por la política de derechos humanos, esa restricción hacía que más necesario que nunca Martínez de Oz, que era el que tenía el acceso a los mercados financieros internacionales, ¿no? Para conseguir los préstamos, los acuerdos comerciales, las inversiones, los desembolsos crediticios y los contactos efectivamente con las grandes potencias. Frente al cerco político, Martínez de Oz lograba saltarlo, ¿no? Atravesarlo y conseguía el acuerdo económico. Entonces esto no lograba que los impactos de las sanciones, los embargos que sufría Argentina tuvieron muy poco efecto. Entonces también recuperar, entender esto, cómo funcionaba la lógica del manejo de las relaciones de poder, ya sea en la economía, en la política, en el gabinete, en la cotidianidad, en los planes de la dictadura, en la relación con otros países, es sin duda la figura central. Y ahora que se están por cumplir 50 años de la dictadura, prácticamente no ha habido estudios sobre él, o sea, no solo sobre él, sobre el programa económico, porque bueno, pensemos que sobre Martínez de Oz
recae la reforma financiera, la reforma del Estado, el proceso de desindustrialización, la toma de deuda exorbitante, la patria contratista, la plata dulce, la tablita cambiaria, la reforma sindical. Muchos olvidan, el que llevó adelante la reforma sindical, que entre otras cosas disolvía e ilegalizaba la CGT, fue Martínez de Oz, ¿no? El quiebre económico, el quiebre distributivo más grande de la historia argentina lo lleva adelante Martínez de Oz. Entonces, si uno empieza a hilar las marcas más importantes, los quiebres, las decisiones políticas, económicas y funcionales de todo el proceso militar, están atados a su figura. Entonces, dejarlo de lado y no entenderlo como el protagonista central y cómo el resto de los actores combatía contra él o se rearticulaba, tejían alianzas o relaciones de alianza y conflicto en favor o en contra de Martínez de Oz, es realmente no entender mucho el proceso militar. Entonces, por eso esta figura es tan, a mi entender, tan importante. Es algo que yo también fui descubriendo en el libro porque me llamaba la atención cuántos, diría miles de libros hay sobre la dictadura, paper, tesis doctorales, de maestría, de todo tipo. Sin embargo, como hay 50 años de la dictadura y nadie se dio cuenta de esto recién ahora, ¿no? Una suerte de pasa una vaca volando ahí enfrente tuyo y no la ves, hermano. Bueno, a mí eso exacto. Me llamaba mucho la atención. Y por eso, y también, esto es lo interesante, para si algún día queremos cambiar de modelo económico, la dictadura implicó un quiebre de implantación, un nuevo patrón de acumulación. Si algún día queremos desarmarlo, tenemos que entender cómo se conformó, quiénes fueron sus beneficiarios y qué lógicas empezaron a funcionar a través de la dictadura, que a pesar de su complejidad es fundamental. Entonces también los estudios económicos sobre la dictadura, que también están muy atravesados obviamente por la figura de Martínez de Oz, también son posibles de recuperar tratando de entender a este actor, ¿no? Muy bien, correcto. Y justamente pensaba, ¿no? Una doble pregunta con respecto a eso y a la influencia que tiene en el poder político Martínez de Oz. Por un lado te iba a preguntar si crees que esa implicancia que tuvo dentro del gobierno fue fundamental para, digamos, subir y bajar funcionarios, nombrarlos o destituirlos, y al mismo tiempo si esa influencia trajo problemas internos dentro de la propia cúpula presidencial, no dentro de la junta militar. Sí, por supuesto. Paradójicamente, Martínez de Oz era el hombre fuerte, ¿no? Lo que llamaban como el superministro, el primer ministro del gobierno, ¿no? Lo que llama la atención es cómo era también una fuente de conflicto permanente al interior de la cúpula militar, y a su vez también lo que hay que entender, esto otro elemento más para estudiar a la figura, que el derrumbe y la salida de la dictadura en gran medida es culpa de Martínez de Oz. El gran responsable, por así decirlo, es Martínez de Oz. ¿Por qué? Porque Martínez de Oz, con todos los cambios realmente radicales que va a aplicar al gobierno, que va a ser una fuente de perturbaciones, pérdida de legitimidad, de conflictos, de resquebrajamiento del consenso al interior de la cúpula militar, bueno, una serie de internas, ¿no? Muy fuertes. Lo que es interesante destacar es que su política económica no trajo ningún beneficio, no tuvo ningún elemento para legitimar al gobierno militar, y sí trajo una gran serie de crisis, ¿no? Por ejemplo, tuvo la crisis bancaria, que quebraron entre 60, 70, 80 bancos, ¿no? Que miles de personas perdieron los ahorros de toda su vida, fue realmente un desastre cambiario y bancario. Después vino la crisis de la tablita, que fue otro desastre inmanejable, la crisis del aparato productivo, bueno, la crisis de ingresos, la crisis de la deuda externa, bueno, una serie de situaciones muy caóticas, gigantes, pero cuando Martínez de Oz entrega, y se va a Videla, ¿no? Entrega el poder en marzo del 81, el que asume la presidencia es Viola. Pero Viola, frente a una situación totalmente inmanejable que le deja Martínez de Oz la economía, empieza a sufrir una serie de devaluaciones caóticas que hacen inmanejable la situación económica. ¿Qué pasa? Viola, insisto, asume en marzo del 81. Ya en diciembre del 81, o sea, 8 o 9 meses después, le hacen el golpe interno a Viola. Se lo hace Galtieri. ¿Por qué? Porque Galtieri le dice:
Esto se está haciendo de un desmadre, ¿no? Ya sea en lo económico y por culpa de lo económico también en lo político. Entonces, bueno, esto es culpa de Viola, que es un blandito, necesitamos un machote, ¿no? Un hombre fuerte que agarre el toro por las astas y ordene la situación. Bueno, Galtieri, cuando asume que hace el golpe interno, tampoco puede controlar la situación. De hecho, la situación económica y social se deteriora de manera más acelerada. Recordemos que el 30 de marzo del 82 es el famoso paro general de la CGT, encabezado por Saúl Ubaldini, ¿no? Que va a tener bastante fuerza, que era pero era una expresión de la descomposición política, social, sindical, económica que estaba sufriendo la dictadura por culpa de las medidas de Martínez de Oz. Bueno, recordemos cuál es la respuesta de la dictadura frente a este paro de la CGT. La guerra de Malvinas, ¿no? Se va a la guerra de Malvinas como un intento desesperado porque sabían que ya la situación económica, social, política era inmanejable. Entonces tenían una opción: o frenar todo y empezar a negociar una transición política, o doblar la apuesta, ¿no? Y decir, bueno, si ganamos la guerra nos quedamos 10, 20 años más, o si perdemos nos vamos para siempre. Bueno, ganan la guerra. La guerra dura 2 meses, ¿no? Empieza el 2 de abril y termina a principios de junio. En esos 2 meses Galtieri ya está, se terminó el gobierno de Galtieri y se terminó la dictadura. Pero eso, o sea, pues ya empieza la transición, pero eso, todos estos elementos que yo estoy contando, los hechos políticos, están atados a la figura de Martínez de Oz, ¿no? Porque, bueno, después de Malvinas ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya, de hecho, si uno compara, por ejemplo, lo que pasó en Argentina con el resto de las dictaduras sudamericanas, ¿no? En la misma época, por ejemplo, en Chile y en Brasil, se pudo reformar la Constitución. O en el resto de los países de la región, los militares cuando se fueron negociando la transición, se fueron reservando cuotas de poder, institucionales, impunidad, ¿no? Acá en Argentina, históricamente conocido, ¿no? Decía, bueno, que es el único país que jugó a sus propias Fuerzas Armadas. Y no se puede hacer. Bueno, pero en parte esto se debe, ¿no?, al desprestigio total y absoluto que había caído la corporación militar por la guerra de Malvinas y porque no había manera de rescatar, ¿no? O sea, la dictadura no hizo una bien, hizo desastres. Y a partir de Malvinas lo que va a empezar a cobrar como protagonismo central, ¿no?, excluyente, va a ser lo que se denomina el show del horror, la cuestión de los desaparecidos, la tortura. Pero esto es algo posterior, ¿no? Ya los militares se quedan sin una cuota de negociación. Pero todo esto es una consecuencia, insisto, de la política económica de Martínez de Oz. Entonces, el gran actor que derogó y terminó destruyendo el régimen militar fue Martínez de Oz. Por momentos yo en el libro hablo de su fracaso triunfal, ¿no? Porque de alguna manera no paró de cometer errores y generar desastres, pero a la vez los grandes objetivos se cumplieron, ¿no? Pero se cumplieron más a veces a pesar de Martínez de Oz y sus medidas que gracias a Martínez de Oz y sus medidas. De hecho, por ejemplo, el anhelo central de la dictadura, como comentaba, era la reorganización nacional. ¿Qué es la reorganización nacional? Reorganizar las relaciones de poder, reorganizar las relaciones sociales. Ellos estaban totalmente obsesionados con desarmar y desintegrar el poder del peronismo, ¿no? Esto es muy, muy interesante porque en los reportajes, todo el tiempo, prácticamente lo único que hablan es que querían lograr cómo disminuir y debilitar el poder sindical, ¿no? Esto es algo muy llamativo. ¿Por qué? Porque ellos hacían esta lectura. Recordemos que el golpe militar se hace a principios del 76, ¿no? Ellos cuando hacen el golpe, la situación del país era calamitosa, ¿no? Estaban los efectos todavía hiperinflacionarios del Rodrigazo, había atentados y explosivos de secuestros de la guerrilla, el peronismo estaba dividido internamente, Isabel Perón realmente no daba muestras de estar a la altura de las circunstancias como presidenta de la nación, era una situación deplorable. Entonces ellos, los militares, dicen, estamos frente a una nueva crisis terminal del país. Y se preguntan por qué Argentina sistemáticamente caía en crisis de este tipo. La respuesta que ellos van a dar van a decir, esto es por culpa del peronismo. Lo que pasa es que el problema es que, decían, nosotros entendimos muy mal qué es el peronismo. Porque el peronismo históricamente lo habíamos ligado simplemente a la figura de Perón, y a Perón nosotros ya lo derrocamos, lo exiliamos, habíamos proscripto al partido, ¿no? De hecho, prohibimos la política, los partidos políticos.
y sin embargo el peronismo siempre volvía, ¿no? Volvía, yo en el libro uso la metáfora de la hidra, el monstruo de la mitología griega, que vos le cortás la cabeza y salen dos, ¿no? Entonces, porque el peronismo volvía con las juventudes radicalizadas, con las organizaciones de base, con la guerrilla, con el sindicalismo, con las organizaciones populares, el peronismo siempre volvía. Entonces decía, claro, el problema acá es que si nosotros seguimos apostando por una sociedad industrialista, eso por definición va a implicar tener sindicatos fuertes. Si nosotros seguimos apostando por el mercado internismo, eso por definición implica tener bajos niveles de desempleo y por ende alentar la puja distributiva, ¿no? El conflicto distributivo. Si nosotros seguimos apostando por el estado de bienestar, eso implica darle pasto a las ideas del el igualitarismo social que nosotros queremos extirpar. Entonces ya decían, nosotros tenemos que terminar con esto, con la industria, con el mercado internismo, la sociedad protegida, el estado de bienestar. Tenemos que quebrarlo, por eso acá también es central, porque ya, si nosotros cambiamos la fisionomía económica del país, vamos a transformar a los actores sociales y por ende las relaciones políticas. Y esto nos va a permitir terminar con el peronismo, ¿no? Esta es como, que era la gran obsesión, ¿no? Cómo debilitar y separar a las masas de su identidad peronista. De hecho, por ahí lo más palpable, apenas termina la dictadura, el hecho político central, es que cuando se producen las elecciones presidenciales en octubre del 83, por primera vez en la historia, en elecciones limpias, transparentes, democráticas, el peronismo era derrotado en las urnas, ¿no? Esto es interesante porque si uno le decía a la cúpula militar, mirá que después de la dictadura, las primeras elecciones, el peronismo va a ser derrotado, no lo hubiesen podido creer, ¿no? Hubiesen dicho, esto es imposible. Y a su vez, recordemos que la campaña de Alfonsín, en gran medida, se hizo demonizando y atacando a los sindicatos, ¿no? A veces decía que los sindicatos eran un estorbo para la democracia, denunciaba un supuesto pacto militar sindical, ¿no? Bueno, entonces encima a la cúpula militar le decía, mirá, no solo va a ser derrotado el peronismo, sino que el candidato que gane lo va a hacer atacando a los sindicatos, hubiesen entrado directamente en un orgasmo. Bueno, de alguna manera el proyecto militar, ¿no? de manera palpable, en uno de los puntos más claros y objetivos donde se ve ese triunfo es en el triunfo de Alfonsín. De hecho, ellos decían que uno de los motivos por los cuales se realizaba el golpe era para reorganizar la nación y generar eventualmente una democracia auténtica, ¿no? Hablan todo el tiempo de democracia. Bueno, ¿qué es una democracia auténtica? ¿Qué tiene de malo la que existía hasta ese momento? Claro, hasta ese momento ganaba lo que ellos no querían, entonces no valía, no es auténtica, no ganaba el peronismo siempre, entonces no vale. Aparte, recordemos que en septiembre del 76 se iban a hacer las elecciones presidenciales, se habían adelantado. Entonces se hace en marzo del 76 el golpe, 6 meses antes, para que no se instale el clima de campaña y no gane, como se esperaba, una vez más el peronismo. Entonces, o sea, claramente en el 76 lo más probable es que ganara el peronismo, pero en el 83 ya no. El peronismo fue derrotado. El tema es que, claro, precisamente cómo construir una sociedad donde el peronismo pueda ser derrotado en las urnas. Bueno, que fue lo que era el proyecto central, derrotar al sindicalismo, separar a las masas de su identidad peronista, generar un disciplinamiento social, ¿no? Central. Esto es uno de los objetivos también, ¿no? Regenerar la sociedad argentina sobre nuevas bases. Mira, si me permitís un segundo, sí. Leo el último reportaje que dio Videla antes de morir, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Le preguntan, ¿no?, por los objetivos de la dictadura y explica, ¿no?, cuál fue el objetivo del golpe. Dice: nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada, volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, que impregnaba a vastos sectores. Con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal, un nuevo modelo, un cambio bastante radical. A la sociedad había que disciplinarla para que sea más eficiente. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario, ¿no? Acá es mucho material para sacar de esta cita, pero una de las cosas que más llama la atención es cómo insiste y se repite varias veces el concepto, ¿no?, de
disciplinar, de generar el disciplinamiento social. Se habla deliberadamente de llevar adelante un nuevo cambio, un cambio bastante radical de modelo económico. Bueno, pero también esta cita, lo que llama la atención, ¿no?, es lo que dice y también lo que no dice. Porque en la cita, por ejemplo, lo que no aparece es la cuestión de la lucha armada, la guerrilla. Claro. Digamos, Sí, sí. no aparece como un problema para ellos. Prácticamente en ningún momento en los reportajes, en las entrevistas, no aparece como una preocupación. Y acá eso es interesante también porque ellos durante los años de la dictadura lo que más van a mencionar como el objetivo central es el famoso idea de derrotar a la subversión, ¿no?, ya sea vencerla, aniquilarla, extirparla, ¿no?, la idea de derrotar a la subversión. Entonces acá primero deberíamos hacernos la pregunta de ¿qué es la subversión? ¿Qué es un subversivo? ¿No? Porque esto no queda tan claro. Claro. Muchas veces las personas asocian simplemente a la guerrilla o a las organizaciones armadas, pero no es necesariamente así. Por supuesto, incluye algo de eso, pero tiene que ver sobre todo con el disciplinamiento social. Yo uso uno de los ejemplos, ¿no?, que es, por ejemplo, el caso de la noche de los lápices, ¿no?, el ejemplo más conocido, Claro, que es sí, que, sí, sí. en la provincia de Buenos Aires, los estudiantes de colegios secundarios estatales tenían medio boleto, tenían que pagar medio boleto nada más. Cuando asume los militares, el general Ibérico Sanchín, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, deroga esa medida. Entonces se organizan los centros de estudiantes de la ciudad de La Plata para protestar contra la medida. ¿Qué pasa? Bueno, la mayoría de todos estos jóvenes, ¿no?, pensemos que la mayoría eran menores de edad. Claro. ¿No? Bueno, el famoso 16 de septiembre del 76, los fueron a buscar a sus casas, fueron chupados, ¿no?, secuestrados. La mayoría de ellos todavía aún permanecen desaparecidas, ¿no?, fueron torturados, asesinados, las mujeres violadas, bueno, unas situaciones espantosas. Pero la pregunta es, ¿qué estaba reprimiendo ahí la dictadura? Que agarra todo el aparato represivo, el poder del Estado, para combatir a un grupo de menores de edad, de colegios secundarios, que se oponían simplemente a que deroguen el boleto estudiantil, ¿no? Ninguno de estos pibes estaba en la guerrilla, habían puesto una bomba, no sabían manejar armas, nada de eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando está por venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les dice a los militares, ¿pueden explicar qué entienden por terrorista o subversivo? Porque bajo su definición puede ser prácticamente cualquier persona, Sí. incluso una madre preguntando por el paradero de su hijo, ¿no? Entonces, Sí, se podría decir como que se va ampliando, ¿no? Esa definición empieza siendo una y se va modificando con el tiempo. Es que no es que empieza, o sea, es algo etéreo, es que ese es el chiste, la ambigüedad, ¿no? De hecho, había un chiste en la época que decía, están los militares y los 28 millones de subversivos, ¿no? Claro. Porque todos podemos ser, si vos cuestionás o haces algo que no te gusta. Aparte, lo interesante también, cuando uno trata de reflexionar sobre estos hechos tan terribles, es que el golpe en ningún momento tiene un espíritu cuestionador de la violencia política. Esto no era un problema, ¿no? Porque aparte, primero, la idea de, supongamos, pacificar el país, entre comillas, aplicando un genocidio, bueno, es un poquito contradictorio, ¿no? Claro. De hecho, la violencia política era una herramienta central del uso cotidiano, una de las dos grandes estrategias, como comentaba, de los militares. Y aparte, la violencia política la usaban entre ellos mismos, ¿no? Porque los conflictos al interior de la cúpula militar, ¿cómo los zanjaban? Poniéndose bombas, secuestros, atentados, no se mataban. Así mismo, porque a ellos no les molestaba la violencia política. Esto nunca fue un problema, ¿no? El problema era otro. Trato de leer una definición de Videla sobre los subversivos, ¿no? Sí, sí. Un terrorista no es solamente alguien con un revólver o con una bomba, sino también cualquiera que difunda ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana. Ah, bueno. O sea que un terrorista es alguien que difunde ideas. O sea, no es alguien... El problema acá, él mismo dice, el problema no es si ponen bombas o usan revólver, el problema son los que difunden ideas. Bueno, cuando uno empieza a explorar, ¿no? Fijémonos cómo dándoles la palabra nos permite redefinir y problematizar la dictadura bajo nuevas categorías, de alguna manera, centrar, ¿no? y entender su propio
vocabulario con otros sentidos, incluso tratar de diagramar estos objetivos centrales, bueno, la dictadura empieza a tener otro cariz, ¿no? Uno la puede entender de otra manera, diferente. Sí, 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 totalmente. Incluso creo que es algo que vos haces mucho a lo largo del libro, ¿no? Esta cuestión de tomar los testimonios. Y justamente sobre eso te quería preguntar. ¿Cómo fue ese trabajo de tomar los testimonios? Esto también era lo que me interesaba, o sea, no estaba basado únicamente en los torturadores, no sé, bueno, la gente, los que manejaban los aviones que tiraba la gente al mar. Por supuesto, son personajes muy siniestros y siempre en su palabra hay algo revelador, pero si no, de otra manera, acá los grandes intelectuales, incluso muchos, uno podría decir, tienen las manos limpias porque ellos no es que fueron y asesinaron, no asesinaron directamente, pero daban las órdenes. Claro. O sea, son como los líderes intelectuales, los criminales intelectuales del genocidio a gran escala. Y aparte incluso ellos cuentan cómo se fue gestando la idea del genocidio, porque ellos, de hecho, el plan de los desaparecidos, la idea, en realidad fue la cuarta opción de un paquete de alternativas, de un repertorio que estaba, porque ellos decían, bueno, la primera opción, uno podría decir, la primera opción represiva era lo que podríamos llamar la represión civilizada, legal. Legal es decir, bueno, si alguien cometió un delito, se lo juzga con la ley en la mano, ¿va? Se lo detiene, se lo procesa. Y ellos dicen, no, ese fue lo primero que descartan. Dice, no, eso no, ¿por qué? Porque nosotros ya habíamos creado el fuero en lo penal para los crímenes de la guerrilla, el famoso Camarón. Lo juzgamos, pero ¿qué pasa? El 25 de mayo de 1973, cuando asume Cámpora, liberaron a todos los presos políticos, ¿no? Y ellos, según sus palabras, dicen, volvieron a las andadas. Y como nosotros queremos generar un quiebre de largo plazo, ya no, porque nosotros en algún momento nos vamos a ir como gobierno militar, porque por definición somos un gobierno de transición, cuando nos vayamos van a venir la democracia, los va a liberar y va a pasar lo mismo. Entonces no, eso ya no se puede. Y aparte va a empezar la idea, a recorrer el ambiente, la idea de que son personas irrecuperables. Entonces, esas personas tienen que morir. La pregunta es cómo entonces crear un gran andamiaje de la muerte. Y acá va a venir la segunda idea, que dice, bueno, por ejemplo, crear una estructura jurídica ad hoc que permita procesar, ejecutar, incluso, no sé, podría haber la pena de muerte para estas personas. Y dicen, no, tampoco era posible este camino porque ellos se van a referenciar en España, van a decir, en la dictadura de Franco, que Franco tuvo casi 40 años en el poder, dice, un tribunal judicial en España le había declarado la pena de muerte a 3 etarras. Y Franco solo pudo fusilar a uno. ¿Por qué? Porque se metió el Vaticano, el Papa, había una resistencia internacional y no se pudo. Y eso que era Franco, que tenía mucho más poder que nosotros. Nosotros éramos una dictadura católica y con el Papa no se puede fusilar. Y encima no es que nosotros queríamos fusilar a 1, a 2, a 3, a 10. Queríamos fusilar a miles. Claro. Entonces, el movimiento internacional de resistencia, esto iba a ser una carnicería si nosotros blanqueamos todas estas muertes. Entonces, no podía ser como opción. La tercera alternativa que aparece, lo que podemos llamar la opción a la chilena, que dice, bueno, tenemos a toda la gente desaparecida, un día la blanqueamos, ¿no? Como hizo Pinochet en la llamada masacre del Estadio Nacional, los ponemos en un estadio de fútbol, acá están todos, los fusilamos a todos, bueno, pero por lo menos se pueden devolver los cuerpos, queda la certeza de qué les pasó, ¿no? Bueno, exactamente. Lo más angustiante es no saber nada. Dice, no, tampoco esa era una opción porque Pinochet, por hacer eso, pagó un alto precio de aislamiento internacional. Nosotros no queríamos eso. Entonces, tenemos que buscar una alternativa de generar una matanza a gran escala, sistemática, pero que no se note, invisibilizada para que no nos enjuicie el Papa, para no tener sanciones internacionales, para no tener conflictos. Aparte, al enemigo lo
desmoralizaba en términos de, como llamaban ellos al enemigo, a la guerrilla o a los que ellos identificaran como enemigos, que era un amplio, y el enemigo interno, esta amplia figura, que ya sea organizaciones civiles, estudiantiles, políticas, sobre todo las sindicales fueron las más perjudicadas. No fue a la dictadura le molestaba mucho más un sindicalista que un guerrillero. Claro. Entonces, bueno, va a quedar la opción, va a emerger esta idea, ¿no?, de la figura del desaparecido, ¿no? Chuparlo en la noche, en la mayoría en sus domicilios, protegidos, o sea, no fue en combate, como muchas veces lo refieren, y así estas van a ser parte de la génesis, de las directrices centrales para pensar la gestación de los desaparecidos y el genocidio en el país. Muy bien, y pensaba estos tres conceptos que mencionaste, ¿no? En distintas respuestas. Primero, la cuestión de cuál es la implicancia de ser terrorista, ¿no? Si trata específicamente de poner bombas o de atacar a la población, o como lo menciona Videla, de simplemente pregonar ideas contrarias, ¿no?, a las impuestas por la dictadura, y al mismo tiempo sumarlo con una falta de definición de ese desaparecido. Tenemos la famosa respuesta que da en conferencia sobre los desaparecidos Videla, y justamente unirlo también con el chiste que mencionás, ¿no? Esta cuestión de somos nosotros y 28 millones de subversivos, ¿no?, de posibles terroristas. Pensándolo en ese sentido. Y también algo que me quedó afuera, me faltó en una pregunta, y lo retomo porque lo mencionaste, ¿no? Respecto a Martínez de Oz, sobre todo, pensar como, bueno, ¿quiénes podríamos decir que son los principales beneficiarios de esa reorganización nacional, y específicamente de la parte económica de esa reorganización? Porque bueno, ya trabajamos mucho los grandes perjudicados, ¿no? Aquellos que hablaba Videla de la necesidad de disciplinar. Bueno, ahora, ¿quiénes fueron los grandes actores sociales beneficiados con estas medidas? Bueno, acá es interesante porque Martínez de Oz va a saber construir sus propios aliados, ¿no? Porque a Martínez de Oz se le va a unir un gran aquelarre de detractores, opositores y enemigos que lo van a combatir. Curiosamente, los que más van a combatir a Martínez de Oz van a ser los empresarios, ya sea los empresarios nacionales, de la industria, del campo. Muchas veces queda olvidado en el libro. Yo trato de debatir mucho la idea de que, ¿no?, que se decía que Martínez de Oz fue simplemente el instrumento, por ejemplo, que se dice, del capital transnacional contra el país, yo qué sé, ¿no? Cuento ejemplos. Por ejemplo, dado las políticas tan agresivas contra la industria que aplica Martínez de Oz, la General Motors, que era la empresa, era una automotriz, ¿no?, y era la empresa más grande del mundo en ese momento, le dice a Martínez de Oz: mirá, si vos no cambiás tu política industrial, yo me voy del país. Martínez le dice: bueno, andate, ¿no? Entonces, bueno, la General Motors no quería entregar tan fácil, manda a la embajada norteamericana a protestar. Bueno, no hubo caso, la General Motors se fue. La empresa más grande del mundo norteamericana. También se fue Peugeot y Citroën, que son las dos gigantes francesas, las dos empresas más grandes de Francia, otra gran potencia occidental. Entonces, uno acá no puede ver simplemente a Martínez de Oz como un instrumento del capital transnacional, tampoco del gran empresariado, porque de hecho muchos grandes, lo que llamamos grandes gigantes del empresariado nacional van a quebrar, ¿no? Van a perder su empresa. SACET, que era, por ejemplo, la principal productora de bienes comestibles en el país, quiebra. Siam, que era la principal productora de electrodomésticos, quiebra. La Bernalesa, que era una de las principales industrias textiles del país, quiebra. Bueno, uno puede así nombrar en cada rubro, uno ve que los grandes campeones quiebran, desaparecen, ¿no? También al campo. Al campo, cuando uno analiza casi todos los rubros, le va mal con Martín, o le va de manera muy mediocre o mal. El único que más o menos le va bien es el sector de oleaginosas, que se le va muy bien, que es el único. Pasa que es un sector muy chiquito y sobre todo motorizado por la producción de soja. Pero en los años 70 no era tan significativa. Pero uno no podría decir que al campo le fue bien con Martínez de Oz. De hecho, por ejemplo, de los bancos, 3 de los 5 bancos privados más grandes del país quiebran.
con Martínez de Oz. 3 de los 5. O sea, uno no puede decir, bueno, fue también el instrumento del sector bancario. Es como complejo desarmar esto, pero sin duda hubo ganadores. Uno puede decir, bueno, el sector financiero transnacionalizado, ese sí, es un actor que gana, ¿no? La deuda externa, la fuga de capitales, la instauración del patrón bimonetario, un aquelarre de empresas de los grandes grupos económicos que se van a montar. Lo que pasa es que también esto es paradójico porque no parece ser la estrategia central de Martínez de Oz empoderar estos grupos económicos. Sin duda sus medidas ayudaron a estos grupos a crecer, empoderarse, multiimplantarse, pero fue más un subproducto, porque fueron actores que, más allá de las ayudas específicas que tuvieron por parte del Estado, fueron actores que supieron moverse muy bien. Uno puede decir, ¿por qué otros gigantes, incluso más grandes que ellos, no se movieron de manera tan ágil y tan acertada con el manejo del dinero, o con las compras, las adquisiciones que hicieron, y estos grupos sí, ¿no? De hecho, muchos fundieron, que eran empresas más chicas, y estos prosperaron. Y el tema que también, por ejemplo, lo que se suele nombrar como la estatización de la deuda, bueno, pero eso ocurrió después de que Martínez de Oz ya había dejado el poder, o sea, no fue una decisión de Martínez de Oz. La famosa estatización de la deuda se hace en octubre del 82, que bueno, ahí se reparten las culpas entre Cavallo y Díaz del Solar, pero no fue algo de Martínez de Oz. Él dicho varias veces repudia, dice, no, eso es algo que yo nunca hubiese hecho, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Fueron también una serie de eventos caóticos que fueron permitiendo un reacomodamiento muy grande de la élite del capital, ¿no? Con reacomodamiento me refiero a que también muchos, como mencioné antes, desaparecieron, quebraron, perdieron sus empresas, ¿no? Y también nuevos emergieron y construyeron y consolidaron un poder mucho mayor. Entonces, como todo cambio, ¿no? Genera grandes ganadores y perdedores, aún al interior de la cúpula del capital. Incluso fíjate recién lo que yo, cuando tomaba el reportaje de Videla, que recién lo leía, Los objetivos de la dictadura, recordemos que en la última oración dice, queríamos disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario. Uno de los objetivos también era castigar a ciertos sectores, sobre todo los industriales, medianos y pequeños, porque los encontraban culpables y parte de construir la sociedad peronista o aliarse al sindicalismo, ¿no? Para construir lo que O'Donnell le llamaba las alianzas defensivas. Entonces, bueno, también la dictadura fue una estrategia ofensiva contra los sectores del capital, del gran capital, no simplemente el pequeño, mediano, sino que grandes empresas. Entonces, bueno, esto también es algo que el libro es algo bastante novedoso porque hasta ahora mucho no se había trabajado ni mucho hablado sobre esto. Y a su vez, ¿crees que tuvo herederos Martínez de Oz? ¿Crees que hubo una continuidad ahí en otros gobiernos, incluso ya democráticos? Sí, sin duda, sin duda. Recién, bueno, mencionaba, por ejemplo, Martínez de Oz se va a jactar del plan de reforma de los 90, o sea, Cavallo va a ser un heredero central del programa neoliberal. Después Cavallo, no solo en los 90, sino cuando vuelve en el 2001, el socio con el que Cavallo va a seguir hostilizando a la población con las políticas liberales va a ser con Sturzenegger. Y después Sturzenegger en el 2001 fue Cavallo y Sturzenegger con la estrategia económica de liberalización, haciendo caer el salario, la industria, generando endeudamiento, aliento a la especulación financiera. Y la parte represiva va a caer en manos de Patricia Bullrich. Y en el 2015 va a venir Sturzenegger otra vez con Caputo para volver a descentralizar el país, apostar por la especulación financiera, el endeudamiento, la desprotección del mercado interno, la caída salarial y la estrategia represiva, una vez más, de la mano de Patricia Bullrich. Y en la actualidad, 2025, está otra vez Sturzenegger y Caputo con planes de endeudamiento, aliento a la especulación financiera, desindustrialización, aumento del desempleo, caída salarial, ¿no? Y la estrategia represiva, una vez más, en manos de Patricia Bullrich. Entonces acá uno ve los herederos y cómo puede trazar líneas de largo aliento de la derecha liberal argentina, bueno, cuál es su proyecto, ¿no?
las terribles y nefastas consecuencias que generan para el país. Pero han dejado sin duda herederos. Pero acá lo llamativo es que antes estas políticas se hacían vía las botas, pero en la actualidad se hacen vía los votos. ¿Cómo puede ser que Patricia Bullrich sea la ministra de mejor imagen, ¿no? Que va y le pega a los jubilados, que reprime la protesta social? Bueno, acá hay algo de la dictadura que sin duda triunfa, pervive, y hay algo que nos obliga a recapacitar o a reflexionar como sociedad sobre esto. Correcto, correcto. ¿Y cómo se da esta vuelta cíclica, ¿no? No solo de procesos, sino también de nombres? Y para ir cerrando un poco, ya quizás abstrayéndonos un poco de la cuestión específica de la dictadura, hablar un poco acerca de la repercusión del libro. Hablábamos con Alejandro Cataruza hace un par de episodios. Él hacía un chiste, ¿no? Y una definición que decía que a todos los historiadores nos gustaría vender más libros. Y vos tuviste una suerte que muchos historiadores no han tenido, que es que en uno de los días más importantes, podríamos decir, de la historia contemporánea, ¿no? En el momento en el que Cristina Fernández de Kirchner recibe la noticia de que queda detenida con prisión domiciliaria, menciona tu libro, ¿no? Y lo utiliza justamente para hacer también una alegoría a la situación económica actual. ¿Cómo viviste ese momento y cuáles fueron las principales repercusiones? Bueno, sí, no, sí, de ahí me escribió mucha gente, bueno, te imaginarás, pedidos de entrevistas, o bueno, llamó la atención mucho también sobre el libro, que, bueno, por suerte, ¿no? Difundir esto, yo creo que la dictadura, la política económica, los objetivos del proceso militar son uno de los grandes nudos de la historia argentina, y que, bueno, proyecta todavía a costa de que se están por cumplir 50 años, su larga sombra todavía se proyecta hoy, y bueno, nos obliga a hacernos preguntas, y bueno, por suerte esta difusión contribuyen a que, bueno, muchas personas quieran volver a indagar, a preguntarse, a leer, a debatir estos temas. Un placer, Julián, muchas gracias. Gracias por el llamado, bueno, un gusto en participar.